Bueno, yo tengo que hablar, como se ha dicho, de la noción de delito y delitos en el nuevo libro sexto reformado. Como primera aclaración, tengo que decir que yo me voy a mover en un nivel legal. O sea, yo no voy a entrar a un nivel fundamental de qué es un delito, cuál es la noción de delito, sino que fijándome en la normativa del nuevo libro sexto reformado, voy a intentar sacar ahí cuáles son los elementos que pudieran constituir una noción legal de delito, ¿no? Bien, esta noción legal de delito en el libro sexto, promulgado con el Código del 1983, como es sabido, estaba contenido en el canon 1321, parágrafos 1 y 2. Se decía lo siguiente: nadie puede ser castigado a no ser que la violación externa de una ley o precepto que ha cometido sea gravemente imputable por toda culpa. Segundo párrafo: queda sujeto a la pena establecida por una ley o precepto quien los infringió deliberadamente. Quien lo hizo por omisión de la debida diligencia no debe ser castigado, a no ser que la ley o el precepto digan otra cosa. Bueno, estos elementos han pasado con la misma redacción al nuevo canon 1321, exactamente igual, sin variar. Con lo cual, se puede decir, como dice gran parte de la doctrina, podemos distinguir como tres elementos fundamentales que tiene que cumplir una acción para que pueda ser considerada como delictiva, que es un elemento objetivo, que sería la violación externa de una norma, ley o precepto; elemento legal, esa violación externa, que es la violación externa a una norma que lleva aneja una pena; y subjetivo, que tal violación ha de ser gravemente imputable. Nosotros mantenemos que efectivamente se han de dar los tres elementos, porque también hay autores que afirman que no, que más o menos que la potestad de castigar de la Iglesia es pues, casi ilimitada, y que bastaría el elemento objetivo y el subjetivo, o sea, la violación de una norma y que esa violación le fuera gravemente imputable. Nosotros, vamos, yo creo que no, como en gran parte de la doctrina, que ha de haber prevista una pena, porque esto es una exigencia del principio de legalidad, que es algo importante, ¿no? Es un principio radicado en la propia dignidad de la persona, a la que le repugna el ser tratado con la posibilidad de ser tratado con arbitrariedad. Pienso que hubiera sido útil, en mi opinión, estos dos parágrafos, unirlos en uno, como hacía el viejo código del 17. Y no me parece una tontería, ¿no? Una cosa que descubre uno al leer el nuevo libro sexto reformado es que el código del 17 ha sido una de las fuentes de inspiración, claramente, me parece a mí. Y en este sentido, me parecía que era positivo. Es decir, unir en una misma norma penal, que quede claro que toda ley penal o norma penal ha de tener los dos componentes clásicos: el componente sustantivo del tipo delictivo y propiamente el penal, el componente penal, que es la pena prevista. De tal modo que solo se pudiera considerar delito una acción que violara una norma que tipificara un delito y preveyera el castigo concreto. Si esto fuera así, no tendría sentido plantearse calificar como delitos a acciones para los que no hay prevista una pena, por ejemplo. Cosa que no es ninguna tontería. El profesor Sánchez Girón ha discutido sobre esto con motivo de la promulgación del motu propio Vos Stirlus Mundi, creo que muy acertadamente. Bien, pienso que además esto no es un argumento menor. Me parece que en el proemio de la Constitución Pacite Greyem Dei, una de las cosas que se quiere reforzar, me parece a mí, es precisamente la legalidad. La legalidad. Como contrapunto a esto, hay que seguir considerando el canon 1399, que, como saben todos ustedes, hace posible el castigo de una infracción externa de una ley divina canónica, aparte de los casos previstos en el libro sexto, en la parte segunda, ¿no? Tal infracción podrá ser castigada con una pena justa solo
cuando, dice concretamente el canon 1399, así lo requiere la especial gravedad de la infracción y urge la necesidad de prevenir o reparar escándalos. Es decir, se trata de una singular excepción al principio de legalidad que tiene operatividad solo en supuestos de especial gravedad, en los que el sujeto es consciente de haber producido un gran daño y esto mismo hace que sea previsible un castigo, aunque la conducta no estuviera propiamente tipificada. Pero digo, como algo excepcional y dentro de estos parámetros. El nuevo canon 1321 mantiene, igual que el anterior libro sexto no reformado, mantiene la no punibilidad de los delitos culposos, a no ser que se disponga otra cosa. A lo largo de los trabajos de reforma del libro sexto, los que lo hemos seguido con cierto interés, pues en algún momento se valoró la opción de castigar también los delitos culposos, aunque de modo menos severo. Con ello se trataba de salir al paso, me parece a mí, del daño que se había producido en supuestos de falta de diligencia en el cumplimiento de obligaciones de control y de vigilancia por parte de quienes estaban constituidos en autoridad o ocupaban un oficio relevante y no actuaban. Se trataba efectivamente de un ámbito que había que regular y al paso del cual salió en su momento el motu propio como una madre amorevole y el motu propio vos estis lux mundi. Bueno, como ha dicho el profesor Jorge Miras, una de las cosas más importantes, yo estoy absolutamente de acuerdo con él y que más me ha alegrado, ha sido la proclamación expresa del principio de inocencia, de presunción de inocencia. Concretamente, en el parágrafo primero del canon 1321, se dice: toda persona es considerada inocente mientras no se pruebe lo contrario. Clarísimo. La presunción de inocencia es un principio vigente en cualquier sistema jurídico justo y siempre ha estado presente en la Iglesia, pues es una exigencia de derecho natural. Ahora, sin embargo, el legislador ha querido formularlo de modo explícito en esta norma de rango constitucional y es sin duda un avance importantísimo. Este principio exige que la persona acusada por un delito no puede ser considerada y declarada culpable y, en consecuencia, castigada hasta que no haya una sentencia definitiva que lo condene. Esto implica, por una parte, que el acusado no puede ser tratado a lo largo del proceso como culpable, evitando así que se le someta a procedimientos o a medidas coercitivas incompatibles con su posible inocencia. E implica, además, por otra parte, a efectos de la prueba, a efectos probatorios, que no puede pesar sobre él nunca la carga de la prueba de su inocencia. La carga de la prueba siempre ha de caer sobre el que acusa. Por lo tanto, siempre que no se demuestre de modo pleno su culpabilidad, debe ser absuelto. Es el clásico principio de indubio pro reo. Hay que tener en cuenta que esta presunción de inocencia, y cito palabras textuales del profesor Rodríguez Ocaña, no es una presunción al estilo de las presunciones reguladas en los cánones 1584 a 1586. Es decir, no existe un hecho indicio del que se parte para deducir que esa persona es inocente, sino que deriva de la misma dignidad de la persona humana, que se le considere inocente de las acusaciones hasta que medie una sentencia firme condenatoria, para lo cual se exige en el juez certeza moral sobre la existencia del delito y su imputación, certeza que solo se puede alcanzar de lo alegado y probado en juicio. Se podría decir, continúo con palabras del profesor Rodríguez Ocaña, se podría decir que el indicio en este caso es la misma dignidad de la persona, que es de tal naturaleza que su refutación solo puede provenir de la voz de la justicia de la Iglesia, que es la sentencia firme del juez. Por lo tanto, a partir de ahora, bueno, a partir de siempre, pero al fin ahora con más fuerza si cabe, a la hora, la autoridad de la Iglesia, a la hora de valorar y juzgar las denuncias,
sobre hechos presuntamente delictivos, ha de partir necesariamente de este prisma, del prisma de la presunción de inocencia. Y por ello ha de evitar cualquier tipo de prejuicio que pueda contaminar su valoración o poner en duda su imparcialidad. Bueno, esto lo he querido subrayar porque me ha parecido fundamental, ¿no? La formulación de este principio. Vamos a ver ahora algunos cambios que se han producido en algunos aspectos del elemento subjetivo, o sea, algunas cuestiones sobre imputabilidad que a mí me han parecido especialmente relevantes. Me parece que lo más importante en cuanto a novedades introducidas hacen referencia a las circunstancias agravantes, en mi opinión. Ahí creo que sí que ha habido cambios de entidad, de peso. Como es sabido, al regular estas circunstancias que agravan la punibilidad, diría yo, más que la imputabilidad propiamente, en fin. En el anterior libro no reformado se dejaba a la prudencia del juez el agravar el castigo o no. Se decía, el juez puede castigar con mayor gravedad cuando concurran tales circunstancias. Ahora no. Ahora se dice, el juez debe castigar con mayor gravedad cuando concurre una circunstancia agravante. Entonces, me parece que es importante. Vamos. Dentro del canon 1326, que regula las circunstancias agravantes, hay un dato esencial, que es el contenido en el número 4 del parágrafo primero, que dispone que se ha de castigar con mayor gravedad, cito textualmente, a quien haya delinquido en estado de embriaguez u otra perturbación de la mente, que hayan sido provocadas intencionalmente para cometer o excusar el delito, o por una pasión voluntariamente excitada o fomentada. Este supuesto, en el libro sexto no reformado, estaba previsto en el canon 1325, que era un canon que reunía una serie de circunstancias que ni atenuaban ni eximían del castigo previsto, pero no tenían efecto agravante. Ahora sí, si se dan estas circunstancias, se ha de castigar con mayor gravedad. Creo que la razón de esto está en que en muchos casos de abusos, me parece, era frecuente el recurso a este tipo de sustancias y de drogas como un elemento facilitador para cometer el delito o como una excusa a la que acudir luego para pedir que pues, la concurrencia de una circunstancia atenuante. Cuando en realidad está comprobado que este tipo de conducta de recurso a drogas, a sustancias de ese estilo, forma parte de un patrón delictivo, claro, de lo que se conoce como la mens rea, y por lo tanto aumenta claramente el voluntario in causa, por lo tanto aumenta la gravedad de la imputabilidad. Quiero decir que considero muy acertado esta decisión del legislador. Bien, otra novedad importante me parece a mí es que también en este mismo canon que regula las circunstancias agravantes, ahí se prevé que si la pena está establecida como facultativa, se convierta en obligatoria. También me parece lógico, ¿no? Sería impensable, ¿verdad?, que concurriendo una circunstancia agravante no se castigara el delito, ¿verdad? Sería tremendo, ¿no? Muy bien. Bueno, respecto a las circunstancias atenuantes de la imputabilidad, reguladas en el canon 1324, allí en el parágrafo tercero se dispone una cosa que ya conocida, preexistente, que en las circunstancias que se enumeran en el parágrafo 1, atenuantes, el reo no queda obligado en las penas en late sentencia. Esto es lógico, ¿no? Porque por la naturaleza peculiar de este tipo de penas. El fundamento hay que buscarlo en la seguridad jurídica y en una razonable certeza del derecho. Y son penas en las que se incurre automáticamente por el mero hecho de cometer el delito y por lo tanto no hay lugar a un proceso, un procedimiento en el que el juez pueda valorar estas circunstancias atenuantes y efectivamente atenuar la pena. En el fondo es el propio delincuente el que en conciencia tiene que juzgar, ¿no? Lo cual supone una gran intromisión en la propia conciencia. Bueno, pues en este canon se prevé que con el fin de conseguir su enmienda o reparar el escándalo, me sorprende que no se diga de reparar la justicia, curiosamente, que
que es un fin en el que se ha insistido mucho en toda la reforma. Con el fin de conseguir su enmienda reparar el escándalo, se le pueden imponer penas más benignas o se le puede aplicar una penitencia. Cuando se inicia un juicio y se vea que había concurrido una circunstancia atenuante y que por lo tanto el sujeto no ha incurrido en la pena de sentencia. Pero esto es importante porque un atenuante es lo que hace es atenuar el castigo, pero sigue habiendo lugar a castigo, porque hay daño social todavía. Entonces, que en estos casos nunca hubiera castigo, me parece que no era justo y que incluso podría ensombrecer el sentido de justicia, ¿no? Que en estos supuestos siempre el delincuente saliera impune. Muy bien. No voy a decir más respecto al elemento subjetivo. Solamente dos breves consideraciones a algunos aspectos que afectan al delito, concretamente a la codelincuencia y a la tentativa. No han sufrido ningún cambio. La regulación es exactamente la misma que en el libro sexto no reformado. Sin embargo, sinceramente, para mí ha sido una pena que no se haya aprovechado esta oportunidad para introducir algunos cambios que hubieran supuesto, en mi opinión, una clara mejora. En el caso de la codelincuencia, como es sabido, el canon 1329 regula toda la materia en dos supuestos, según el tipo de pena. Según si la pena es rende sentencia, se prevé una cosa, y si la pena es late sentencia, otra. Bueno, sin entrar en más detalles, creo que hubiera sido mucho más, hubiera dado una visión más completa el distinguir según el grado de cooperación y de responsabilidad en la comisión del delito. Es decir, los coautores, los que cooperan física y simultáneamente en el delito, y aquellos que de algún modo ayudan, ¿no? Pero no cometen el acto consumativo, que son los cómplices. O sea, distinguir todas las figuras al margen, en principio, de la pena, hubiera supuesto una exposición más clara y hubiera facilitado una interpretación también mucho más clara del canon y una interpretación, una redacción clara, una interpretación también más clara ayuda, sin duda, a la aplicación también más justa del derecho. Bueno, pasamos adelante. Bien. Ya pasando propiamente a algunos aspectos de la parte especial, por así decirlo, donde se contienen los delitos concretos y las penas previstas. Sobre esto, imagino que todos ustedes habrán recogido un par de folios que he puesto a disposición a la entrada y quiero explicar qué se dicen de esos folios. En el primer folio, muy sencillo, porque simplemente se trata de una tabla comparativa de los títulos de la parte segunda, en torno a los cuales se dividen o se clasifican los delitos. Entonces, en la parte izquierda está el libro sexto, promulgado en el 83, y en la parte derecha el libro reformado, para que se vea la diferencia, ¿no?, en la formulación de los distintos tipos delictivos. Sobre esto tengo que decir que como se ve, se han producido algunos cambios, efectivamente. Si tuviera que decir qué es de lo que más me ha gustado de la reforma, pues yo diría que prácticamente esto. Me ha parecido cambios sencillos, pero tremendamente clarificadores. Muy, muy bien hecho. Eso que, insisto, los cambios han sido mínimos. Creo que la nueva redacción de los títulos expresa mucho mejor cuáles son los núcleos fundamentales de bien común que trata de proteger el derecho penal de la Iglesia al tipificar los diversos delitos. Se ha producido una especie de concentración, agrupamiento de los tipos delictivos en torno a los tres vínculos de comunión. Vínculo de profesión de la fe, pienses en el título 1, delitos contra la fe y la unidad de la Iglesia. Vínculo de los sacramentos, título 3, de los delitos contra los sacramentos, que antes no existía. Y el régimen eclesiástico. Ahí está un poco más disperso, pero delitos contra las autoridades eclesiásticas, contra el ejercicio de los cargos, delitos contra obligaciones especiales, etc. Y obviamente también se protegen otros bienes enraizados en el derecho natural, delitos contra la vida, delitos contra la dignidad humana, la libertad, etc.
Algunos cánones han cambiado de lugar, es decir, han cambiado de título, han pasado del título 1 al título 2 o así, ¿no? Y eso ha hecho que se refleje con mucha más claridad, en mi opinión, cuál es el bien fundamental que tutelan esos delitos. Pongo un ejemplo. El canon 1371, ¿no?, del libro sexto no reformado. Ahí establecía: quien fuera del caso del que se trata en el canon 1364, parágrafo primero, que es sobre la apostasía, herejía y cisma, fuera de ese caso, enseña una doctrina condenada por el Romano Pontífice o por un concilio ecuménico, o rechaza pertinazmente una doctrina contenida en el canon 1750-2, verdades un magisterio propuestas de modo auténtico, definitivo, o en el canon 752, magisterio auténtico del Papa, del Colegio de los Obispos, y amonestado por la sede apostólica no se retracta, entonces se le castiga. Antes, este delito estaba incluido en el título 2, que rezaba: de los delitos contra las autoridades eclesiásticas y contra la libertad de la Iglesia. Podía dar la impresión de que lo que se pretendía proteger era la autoridad eclesiástica, que sin duda estaba implicada, subrayando en exceso la dimensión disciplinar del problema. Ahora, al estar colocado el nuevo canon 1365, que es el que recoge este delito, en el título 1 de los delitos contra la fe y la unidad de la Iglesia, queda más claro, me parece, que lo que se protege primariamente es la fe, en gran medida como está propuesta por el magisterio de la Iglesia. Bueno, podría poner otros ejemplos que corroboran esto, ¿no?, que esta nueva redacción de los títulos y esta reforma sistemática para mí sí que ha sido luminosísima. Es decir, ahora es muy fácil entrar en el código y en un primer vistazo ver cuáles son los bienes fundamentales más protegidos por el derecho de la Iglesia. Antes no estaba claro, era mucho más confuso o más criticable. Bueno, dentro de los delitos ya tipificados, aquí ya les hago referencia a al otro documento que he puesto, que es lo que más trabajo me ha costado hacer, donde se establece lo siguiente. Ahí pongo los títulos y debajo de cada título los delitos incluidos en ese título. En letra normal está el delito que conserva la redacción anterior y que no cambia de lugar. ¿Okay? No cambia de lugar. O sea, que sigue estando, por ejemplo, en el título 1. Pues ahí. Y lógicamente primero pongo el nuevo canon que recoge ese delito, la nueva numeración. En letra cursiva pongo aquellos delitos que, conservando fundamentalmente la redacción anterior, cambian de título. ¿Ok? Por ejemplo, el ejemplo que les he puesto. Canon 1365. Ahora está en el título 1 y luego al final, como ven entre corchetes, pongo cuál era el canon anterior. ¿De acuerdo? Y luego en letra negrita, pongo aquellos delitos que son nuevos. En el margen izquierdo pongo la numeración del nuevo canon y en corchetes al final pongo que es nuevo efectivamente y las fuentes de las que ha surgido este nuevo delito. Pues por ejemplo, en el título 2, canon 1371, parágrafo cuarto, violación del secreto pontificio. Pues este es un delito nuevo. Y la fuente es la instrucción secreta continere del año 1974. ¿Okay? Entonces, bueno, pues más o menos así se puede entender esa larga tabla y ver qué delitos son nuevos, qué delitos han cambiado de lugar y cuáles son las fuentes normativas de los nuevos cánones. Solo un par de comentarios acerca de precisamente de las fuentes de los nuevos delitos, porque creo que puede dar luces. Bueno, una de las fuentes, como ha señalado el profesor Jorge Miras, son toda una serie de normas complementarias o normas especiales que operaban al margen del código. Pensemos en la norma sobre los delicta graviora, facultades especiales concedidas a diversas congregaciones, congregación para el clero, congregación para la evangelización de los pueblos, etc.
Eran normas a veces muy distintas a las contenidas en el código, en muchos casos incluso casi contradictorias, que producían un alto nivel de tensión en el sistema penal. Y era algo difícilmente sostenible y que había que afrontar. Cosa que se ha hecho en parte, en parte, en parte. Ahora, efectivamente, el derecho común y el derecho complementario o especial, si se quiere, pues está más armonizado, es más unitario que no del todo. Pero bueno, vamos a señalar algunas fuentes. Pues evidentemente han pasado al código un buen número de delitos que estaban previstos en el motu propio Sacramentorum Sanctitatis Tutela sobre los delitos reservados a la Congregación para la Doctrina de la Fe. Era lógico que fuera así. ¿Qué delitos son estos? Pues son el delito de atentar conferir el orden sagrado a una mujer o atentar recibirlo por parte de la mujer, el delito de consagración con finalidad sacrílega de una materia o ambas, la Eucaristía, el delito de grabar o divulgar en los medios de comunicación social lo dicho en la confesión, el delito contra el sexto mandamiento con un menor o una persona que habitualmente tiene uso imperfecto de razón, entre paréntesis, porque esto no está en el motu propio, ahora que se le concede una igual tutela por parte de un clérigo, o el delito de adquirir, conservar, exhibir o divulgar imágenes pornográficas de menores o de personas que habitualmente tienen uso imperfecto de razón por parte de un clérigo. O sea, todos estos delitos han entrado en el libro sexto reformado tomados de las normas de los delitos reservados a la CDF. Otra fuente limitada, pero interesante, me parece, es el motu propio Vos Estis Lux Mundi, que es clarísimamente una fuente inspiradora del delito del canon 1371, parágrafo sexto, sobre el incumplimiento de la obligación de dar noticia de un delito. Como sabéis, en el motu propio Vos Estis Lux Mundi, ahí se imponía la obligación jurídica a determinadas personas de dar noticia, dar conocimiento de la noticia de un delito, de un posible delito, o si se tienen motivos fundados de la posible comisión de un delito relacionado con el sexto mandamiento. Entonces, bueno, pues eso ha tenido una influencia muy clara. Y luego también, por ejemplo, las facultades especiales concedidas a la Congregación para el Clero, pues han sido fuente normativa, me parece clarísimo, del origen de la norma del canon 1392 sobre el abandono voluntario y legítimo del ministerio durante 6 meses. Sabéis que una de las facultades que se concedía a la Congregación para el Clero es declarar la dimisión del estado clerical a aquellos clérigos que abandonaran ilícitamente el ministerio durante un periodo de 5 años. Si no me equivoco. Aquí son 6 meses. Pero bueno. Y por último, también el código del 17 ha sido fuente de inspiración para algunos delitos que se han asumido casi con la misma redacción que tenían en el código de 1917. Pongo 3 ejemplos. El delito de pedir una oferta, stipend, superior a lo establecido, o sumas añadidas, o algo propio en propio beneficio. Eso está cogido del canon 2408 del Código 17. O el delito de administrar deliberadamente un sacramento a quien lo tiene prohibido. Está tomado del canon 2364 del Código 17. O el delito de acceder a las órdenes sagradas afectado por una censura o una irregularidad voluntariamente ocultadas, tomado del canon 2374 del Código 17. Bueno, y luego ha habido ya normas más concretas para delitos también concretos, pero las fuentes fundamentales han sido estas, ¿no? Y creo que me parece que es interesante conocerlo. Bueno, pues nada, luego lo único que me quedaba, evidentemente no pensaba comentar todos los delitos nuevos, comentar alguno concretamente, pero bueno, lo dejamos en todo caso para el diálogo, para el debate. Muchas gracias.